Bueno, como sabemos, la insuficiencia renal crónica es su principal causa es la diabetes mellitus. La segunda causa es la hipertensión arterial. Esta imagen, más que nada, sabemos que ahorita uno de los mejores tratamientos es el trasplante renal. Y aquí, como pueden ver, esta diapositiva lo único que nos va a ver es el riñón que tenemos aquí y los riñones nativos. Como saben ustedes, tenemos dos riñones, los cuales van a medir 12 por 6 por 4, van a ser en forma de frijol, tienen una relación corteza-médula 2:1 y son peritoneales. Esto es muy importante saber el tamaño renal, porque a partir de ahí podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia renal crónica y aparte la relación corteza-médula, que son de los criterios para este tipo de diagnóstico. Sabemos que hay varias funciones importantes en el riñón. De las tres más importantes que existen está la filtración, la depuración y la eliminación. Estas son las más importantes funciones que tenemos debido a que cada paciente se puede comportar de forma diferente y de acuerdo a eso el tratamiento será diferente. El no uso de diuréticos y también tres enfermedades muy importantes. Equilibrio ácido-base, que puede ser una de las causas del cual nosotros llevamos a nuestro paciente a diálisis. Otra consecuencia es la hipertensión arterial, ya que la mácula densa a este nivel, sabemos que nos va a medir la cantidad de sodio y al medir la cantidad de sodio puede regular el volumen a nivel intravascular y de esto depender también manejar la presión arterial. La otra es la hormonal. La hormonal es muy importante. Hay dos consecuencias importantes de la insuficiencia renal crónica. Una es la anemia, por el déficit de la producción de eritropoyetina, aunque se dice que esta causa es multifactorial. Y la otra es el hiperparatiroidismo, un aumento de la hormona de la paratiroides, en la cual nos va a producir alteraciones en el calcio y en tanto calcificaciones a nivel extrarrenal o renal, por lo cual es muy importante y sabiendo que podamos tener tanto insuficiencia renal crónica, es el término de la función renal. Si agregamos anemia o agregamos hiperparatiroidismo secundario, se convierte en enfermedad renal crónica. Y entonces nosotros no solo vamos a tratar el que el riñón ya no funcione, sino vamos a tratar las complicaciones de que el riñón deje de funcionar, que realmente es lo que vamos a ver y es lo que vamos a buscar nosotros también, que es a lo que pocas veces se le da importancia o a veces se nos llega a olvidar. Entonces, como sabemos, la insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública. Actualmente es una pandemia porque mientras más obesos, síndrome metabólico, diabetes, mayor falla renal crónica. Existe una creciente incidencia y prevalencia de pacientes con falla renal crónica que requieren terapia de reemplazo con un alto costo. Y, por ejemplo, el Seguro Social se llega a llevar una tercera parte de su presupuesto en la sustitución de la función renal. Los pacientes con estadios precoces de falla renal pueden ser detectados con exámenes de laboratorio y su tratamiento efectivo enlentece la progresión de la falla renal y es donde nosotros tenemos que incidir, poder retrasar el daño renal del paciente y informarle que no lo vamos a curar, que lo vamos a controlar y evitar que tarde más tiempo en llegar a la sustitución renal. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración de la función renal? Esta imagen, como pueden ver, son unos riñones poliquísticos. Estos riñones pesan 2 kilos cada uno, o sea, el peso es impresionante. Entonces, la insuficiencia renal crónica. Sabemos que corresponde a una situación clínica derivada de la pérdida de la función renal y permanente y es progresiva, que tiene múltiples causas y estas pueden ser de carácter congénito o hereditario o adquirido. Y en su etapa terminal, como habíamos dicho, el síndrome urémico es el que requiere tratamiento de la sustitución renal por diálisis o trasplante renal. A diálisis nos referimos a hemodiálisis y diálisis peritoneal. También sabemos que es la repercusión funcional de la pérdida irreversible de nefronas como consecuencia de la evolución de las nefropatías crónicas. Es la pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. Y el síndrome clínico, como habíamos dicho, se llama uremia,
que actualmente sabemos que no necesitamos llegar a la uremia para poder sustituir a la función renal. Entonces, dentro de las principales causas de mortalidad en México, de acuerdo al CIE del año 2000, sabemos que es la 10ª causa de mortalidad que se considera nefritis y nefrosis. Nefritis es un término que anteriormente se utilizaba para lo que es el síndrome nefrítico, hipertensión, hematuria y edema. Y nefrosis se le llamó a lo que era el síndrome nefrótico, que era proteinuria, edema y albúmina baja. Pero es un término que se quedó y así se clasifica actualmente de acuerdo al CIE-10. Entonces nosotros, como una valoración inicial, ¿qué tenemos que hacer? 1, medir una depuración de creatinina de 24 horas, medir la albúmina en orina y en estudio de gabinete y valorar si el paciente realmente requiere una biopsia renal. Esto es en un paciente que sabemos que ya tiene insuficiencia renal o tenemos una creatinina elevada. En este tipo de pacientes, la depuración de creatinina de 24 horas es el único estudio que hasta ahorita es barato, está accesible para todas las personas y es por el momento el más confiable que podemos tener. Existen estudios que son más confiables todavía, pero debido a que la urea es una sustancia que se secreta a través del túbulo y se vuelve a reabsorber, no nos da la función renal real, que puede estar infra o sobreestimada, y de qué va a depender lo vamos a ver ahorita en unas diapositivas más adelante. La medición de albúmina en orina. Actualmente, vamos a verlo también más adelante, que la nueva clasificación ya tiene lo que es la albúmina urinaria, puesto que es un factor de pronóstico tanto cardiovascular como de progresión de daño renal. Y los estudios de gabinete que nos van a apoyar para hacer el diagnóstico. Y la biopsia renal es aquellos pacientes que nosotros sospechamos que no tienen un daño renal crónico, sino que su daño es por una glomerulopatía y que si tratamos la patología de base, si es secundaria o manejamos con esteroides o algún inmunosupresor, este paciente puede mejorar. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Vamos a medir urea, creatinina, depuración de creatinina, la medida, que es la que les digo, y la calculada. Actualmente sabemos que existen muchas fórmulas para una depuración de creatinina calculada y esta podemos utilizar varias, ahorita les voy a mencionar 2. Y actualmente hay un marcador de daño renal que podemos utilizar, que es la cistatina C, que se dice que esta es más, en este caso de pacientes, más exacta que la depuración de creatinina para una depuración de cistatina C. Y esta nos puede dar un valor más cercano a cuál es la función renal real de este paciente. Otra es la depuración por radioisótopos y la otra la depuración de inulina. El gold estándar actualmente es la depuración de inulina, que es una sustancia que se ingiere, que no se metaboliza, que no se absorbe y que se depura totalmente. Entonces, realmente, si nosotros queremos saber una depuración real, es la inulina, pero debido a que es muy cara, realmente no se utiliza. Y la de radioisótopos, que hay varios que tenemos, que de todas las que más cercana está la de indio 128, que es un radioisótopo que nos da una depuración más real. Las otras depuraciones por otro tipo de radioisótopos, que lo pedimos como un gamma-grama renal, nos va a decir qué función tiene cada riñón, pero lo más importante es qué porcentaje tiene cada uno, debido a que si tenemos litiasis renal, o hay agenesia renal, o hay hipoplasia renal, o tuvo una hipertensión arterial, el paciente que es renal, queremos saber cuánto funciona un riñón. O si tiene un absceso, también podemos verlo. Y entonces de ahí se puede hacer nefrectomía o dejar el riñón. Sobre todo se ven en hipertensiones secundarias, donde si el paciente tiene menos del 10%, se llama exclusión renal. Entonces ese paciente tenemos que llevarlo a nefrectomía y con eso vamos a controlar la presión arterial y evitar el daño al otro riñón. Entonces, lo que decíamos, la creatinina plasmática es un marcador poco sensible de la función renal en la insuficiencia renal crónica. Es necesaria una reducción del 50% de la función renal para que los valores de creatinina superen los límites considerados como normales de 1.4. Y muchos pacientes con creatinina normal tienen insuficiencia renal crónica oculta. Entonces, ¿de qué depende nosotros que sospechemos esto? De la urea, del BUN o incluso un examen general de orina. Si un examen general de orina tiene proteinuria, ya nos puede estar hablando de daño renal.
Entonces hablábamos de lo que son las ecuaciones para la estimación de la filtración glomerular. Actualmente, esta es la ecuación de la Función Nacional de Nefrología, como pueden ver, y en esta tomamos en cuenta lo que es la creatinina sérica, la edad en años, para poder multiplicar y una corrección en mujeres. Esta realmente muy poca gente la utiliza. Actualmente lo que estamos utilizando es la ecuación de Kirchhoff-Gauss, en donde igual toman en cuenta la edad, el peso, la creatinina, igual una corrección para mujeres. Pero tenemos otro tipo de estimaciones que se pueden utilizar a través de la computadora, en donde puede ser una para cistatina C, y algo muy importante, Estados Unidos empezó a ver si había otros factores que fueran importantes como la albúmina en este tipo de situaciones, y ahí sacaron lo que es MDRD, que se basa en 5 reactivos. Y entonces MDRD también se puede utilizar, o CKD-EPI, que actualmente también se está utilizando mucho, que también es una estimación a través del uso de la computadora en donde uno mete los valores que le solicita y sacamos la estimación de la filtración glomerular. Y se ha visto que hay un error del 10 al 20% en este tipo de estimaciones. Entonces podríamos decir que para una estimación y screening en los pacientes sería confiable. Ahora, ¿qué es importante? Para nosotros es importante saber qué tanto estamos tirando de proteinuria. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos definir? Microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas, macroalbuminuria de 300 a medio gramo, proteinuria de medio gramo a menos de 3 gramos y proteinuria en rangos nefróticos, que es más de 3 gramos. ¿Por qué es importante? Se ha visto que a mayor proteinuria, mayor mortalidad y también mayor deterioro de la función renal. Ahora, nosotros cuando tenemos que medir albúmina en un paciente que tiene diabetes mellitus, se dice que la tipo 1, 5 años después del diagnóstico, para poder, y a partir de esos 5 años nosotros hacemos una medición anual, porque sabemos que después de los 5 años vamos a tener complicaciones micro y macrovasculares. En la diabetes tipo 2 lo hacemos al momento del diagnóstico. Como ustedes ya saben, se hace al momento del diagnóstico porque muchas veces el paciente se niega a aceptar que es diabético. Entonces, hacemos el diagnóstico 5 años después. Realmente pocas veces se hace el diagnóstico en forma temprana. Y obviamente, cuando ustedes hacen el diagnóstico que el paciente llega por primera vez y tenemos que ver complicaciones microvasculares, tenemos que descartar retinopatía y otras complicaciones. Por eso es que nosotros tomamos un electro en este tipo de pacientes. Y el nefrólogo como tal tiene que valorar realmente la función renal y otras complicaciones, ya que el 50% de nuestros pacientes no fallecen por la función renal baja, sino de que fallecen de complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿cuál sería el escenario para nuestras pruebas diagnósticas? Nosotros, ¿qué tenemos que enfrentar? Primero, detectar. Luego, confirmar la sospecha clínica. Ver la respuesta a nuestro tratamiento y vigilancia de la evolución. ¿Cómo es esto? ¿Cómo detectamos? Ya sea con una tira reactiva, pero finalmente sabemos que si la proteinuria es muy grave, pues nos va a dar positivo. Pero si es muy baja, no nos va a dar nada. Entonces, actualmente existen tiras reactivas de albúmina, en donde esas nos puede decir realmente si ya está tirando albúmina o no. Y estar a lo mejor en una nefropatía diabética, en una etapa 1 o 2, donde hay una regresión del daño renal. Ya que detectamos nosotros a través de un examen general de orina o a través de una tira reactiva, que lo podemos hacer en el consultorio, junto con su glucometría, tenemos que confirmar la sospecha clínica. Entonces ya mandamos al paciente a una depuración de creatinina con una albúmina en orina en 24 horas. Y entonces damos un tratamiento, ya sea un YECA, un ARA2, un doble bloqueo, una espironolactona, una esplerenona, alisquirén o un triple bloqueo de lo que se ha hablado, aunque ahorita es un poco controversial. Y entonces al mes vemos la respuesta a nuestro tratamiento que tanto ha mejorado. También es importante nuestras expectativas en cuanto a la microalbuminuria. Y ahorita me regreso un poco, y es esto. Si yo tengo una proteinuria y le doy un tratamiento con doble bloqueo, con triple bloqueo, ¿qué va a pasar? Yo no voy a esperar que remita esta proteinuria. Si acaso a lo que llegaré será medio gramo nada más de unos rangos nefróticos. Y de una proteinuria de 500 podré regresar a una macroalbuminuria e incluso a una microalbuminuria. Pero el paciente no va a mejorar más allá.
Y eso es muy importante explicarle al paciente, porque muchas veces cree que va con su médico y al no remitir esto, dice que uno no sabe. Pero si uno le explica que esto no va a suceder porque muchos médicos afuera les dicen todo lo contrario, con tal de robarse un paciente, entonces si el paciente ya lo sabe, el paciente sigue con su médico. Entonces es muy importante tener las expectativas de qué tanto vamos a mejorar. Y hay pacientes que, como ustedes saben, que cuando tienen proteinuria en rangos nefróticos y son diabéticos y tienen retinopatía diabética, van a avanzar rápidamente a la falla renal terminal, haga lo que se le haga. Y también esto es evitar lo que actualmente maneja mucha gente, que es el manejo de tés, de hierbas que finalmente no les ayuda en nada, e incluso otro tipo de sustancias que actualmente se han visto que deterioran más el daño renal. Ahora, otra parte importante es saber en qué momento es confiable nuestra albuminuria y en qué momento no. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, cuando tenemos un ejercicio intenso, una hipertensión arterial descontrolada, una infección de vías urinarias, falla cardíaca, enfermedad aguda con fiebre, un consumo excesivo de agua, el paciente tiene hematuria, está menstruando, o hay un exudado vaginal, está embarazada, o tiene un consumo alto de proteínas, ¿qué va a pasar? Que no va a ser confiable nuestra albuminuria. Pero obviamente, si es un paciente que hace ejercicio y consume muchas proteínas y está tirando, lo primero que tenemos que pensar es si no tiene un daño renal, porque se asocian a ciertas glomerulopatías cuando hay un consumo excesivo de proteínas. Como les había dicho, ¿la urea es un medidor confiable? No. Más del 40% de la urea filtrada se reabsorbe por los túbulos y la reabsorción disminuye en la insuficiencia renal. Entonces, cuando llega un paciente que llega con creatininas normales, ¿qué sabemos? Una causa del aumento de la urea, y hay que tomar ahí con calma, realmente valorar, 1, si el paciente realmente tiene daño renal. 2, si la etapa clínica en la que está no es tan avanzada como uno cree, o la urea no es tan alta como para que el paciente esté intoxicado, porque puede estar elevada pero no intoxicado. Entonces, como pueden ver, es una dieta hiperproteica, una hemorragia de tubo digestivo alto, el tratamiento con esteroides o rabdomiólisis nos pueden aumentar la urea. ¿Y qué nos puede disminuir la urea? La falla hepática y una dieta hipoproteica o la desnutrición. Factores que nos modifican la creatinina y que hay que tomar en cuenta. Si está aumentada la raza negra, el mayor masa muscular y la dieta hiperproteica. Sobre todo, el mayor de masa muscular, la raza negra, y la dieta hiperproteica nos puede hablar de un paciente que a lo mejor tiene una creatinina de 4, una creatinina de 3, y a lo mejor él se está dializando, y al momento de dializarla ustedes verán que su creatinina se va a elevar hasta 7 y 8. Pero lo que es la urea va a estar baja y lo que es el BUN también. Entonces, si nosotros encontramos, aunque sea una creatinina elevada, con un BUN de 30, 40 o una urea de 60, 80, ¿qué nos dice eso? Que tenemos un paciente probablemente muy bien nutrido y que este paciente realmente tiene un aumento de masa muscular y este paciente le va a ir bien. O que nos podría decir que está sangrando de tubo digestivo alto. Y nosotros lo vemos con la parte clínica de la anemia y todo eso. ¿Qué nos puede estar disminuida la creatinina? La edad, el sexo femenino, la amputación, la malnutrición, una dieta vegetariana o una enfermedad neuromuscular. Porque ¿de qué depende nuestra creatinina? Del ciclo de Cori, que va a depender del ciclo del músculo. Lo que les decía, la medición de la función renal puede ser a través de la inulina, el iodotalamato 125, el DTPA TC99 y el ETA, creatinina 51, que más que nada esta nos va a decir nada más cuánto funciona un riñón y cuánto funciona el otro. Y realmente basarse en una depuración de creatinina en estos tres realmente no es muy bueno, pero sí nos puede decir cuánto trabaja un riñón y cuánto trabaja el otro. Sobre todo lo utilizamos en caso de que queramos trasplantar, o sea, cuál es el mejor riñón para que se quede el paciente y el otro lo trasplantamos. O en casos que les decía, en donde hay una piedra que ya no permite que funcione el riñón realmente es una bolsa por la hidronefrosis y entonces valorar realmente si vale la pena, si el paciente tiene infecciones recurrentes, una E. coli multitratada que ya no responde a tratamiento, que es a veces a lo que uno se enfrenta, mejor nefrectomía. Entonces, este es un ultrasonido renal y aquí quiero lo que vean, lo que han visto a lo mejor en muchos ultrasonidos, que esta es la relación
corteza, médula, y es una relación 2:1, y como sabemos, toda la corteza va a estar llena de glomérulos, y todo lo que es la médula va a estar llena de túbulos. Entonces, obviamente, al haber una inflamación crónica y liberación de todas las sustancias de inflamación, ¿qué va a pasar con esto? Que la inflamación nos va a llevar a una fibrosis, y la fibrosis a una contracción y a la pérdida de nuestra relación corteza-médula, y se va a convertir en una relación, como pueden ver aquí, 1:1, en donde este es un riñón más pequeño, en donde la médula, incluso aquí la relación es al revés, se invierte, 2:1. Entonces, realmente, ¿qué función renal podemos tener en este riñón? Ninguna. Aquí es un gamagrama renal. En este gamagrama renal, lo que pueden ver, esta es la imagen en que van captando. Aquí vamos a encontrar 2 riñones, aquí están los 2 riñones, y este es el riñón implantado, y estos son nuestros riñones nativos. Y aquí es como lo pueden ver. Perdón, esta es otra imagen. Aquí van los riñones, el nativo, y aquí es una curva, en donde van a ver primero la perfusión, en donde se va a meter nuestro riñón, y luego la excreción de este. Y aquí, como pueden ver, tiene una perfusión baja, apenas alcanza a subir y se deteriora rápidamente esta excreción. Y aquí lo que vemos, este es el funcionamiento del riñón trasplantado, y esto es del riñón nativo, que realmente ya no tiene función renal. Y aquí era lo que yo les mencionaba. Aquí, ¿qué riñón funciona? Solamente nuestro riñón derecho, que incluso tiene una hipertrofia para poder ayudar a la falta de este riñón. Entonces, este era un paciente que tenía hipertensión arterial, y este riñón pues realmente no tenía función renal. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que llevar a la nefrectomía, y en ese momento nuestra presión arterial se puede controlar. Sin embargo, sabemos que el 10% de estos pacientes pueden quedar hipertensos. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos en un paciente para que nos pueda llevar a la insuficiencia renal crónica? Hiperglicemia o diabetes descontrolada, elevación de la presión arterial, una predisposición genética, la dislipidemia, el tabaquismo es muy importante, y el origen de nuestras proteínas. El Instituto Nacional de Enfermedades detectó que en la diabetes tipo 1 se asociaba había una lesión en el cromosoma 3Q que se asociaba a insuficiencia renal crónica. En la diabetes tipo 2 se asoció al cromosoma 20 y 12. Y en mexicanos se encontró que era al cromosoma 7 y 9. Causas de nuestra insuficiencia renal crónica, y es lo que tenemos que tener en mente. Nefropatía diabética, 36%. Hipertensión arterial, 30%. Glomerulonefritis crónica, 12%. Y eso porque no sabemos qué tipo de glomerulonefritis tuvo, porque ya llegan con un daño renal, y realmente hacer una biopsia a este tipo de pacientes vamos a ver una fibrosis. Riñones poliquísticos, nefropatía intersticial crónica, uropatía obstructiva y enfermedades del colágeno. Lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, nos referimos a todas esas, sobre todo lupus eritematoso. Esta era la clasificación anterior que nosotros teníamos, en donde a alguien se le ocurrió que pues deberíamos de tener un criterio igual todo mundo. Y entonces se catalogó en 5 etapas, de acuerdo a la depuración de filtración glomerular, más de 90, 60-90, 30-60, 15-30 y menor de 15. Y esto más que nada porque se hizo de esta forma. Se hizo de esta forma porque las complicaciones de nuestra insuficiencia renal aparecen en esta etapa. En esta etapa empieza a disminuir la producción de eritropoyetina y empieza a disminuir la producción de vitamina D. Y más frecuente en esta etapa. Entonces, de ahí se llegó a un acuerdo en donde, de acuerdo a cada etapa, aquí cada año pedimos vitamina D y podemos pedir para valoración la biometría hemática, para no pedir valores de eritropoyetina, porque son muy caros, pero si vemos una biometría y esta disminuye y el paciente, su hierro es normal, quiere decir que ya tenemos una baja producción de eritropoyetina. Pero finalmente, hasta la etapa 4, seguramente o tiene hiperparatiroidismo nuestro paciente o ya está disminuyendo la producción de eritropoyetina, y entonces tenemos que iniciar eritropoyetina. Entonces, las nuevas guías de la KDIGO, ¿qué nos dicen? Que primero, para hacer el diagnóstico, tenemos que tener un seguimiento de 3 meses en estos pacientes.
y ya sea que tenga los siguientes marcadores de daño, uno más, para poder hacer diagnóstico. Una albuminuria más de 30 miligramos en 24 horas, o lo que decían lo de la mancha, spot, de 30 sobre 3 miligramos de creatinina proteinuria, anormalidades en el sedimento urinario, anormalidades tubulares o a nivel de electrolitos, anormalidades detectadas por histología, una biopsia renal, a nivel estructural por un estudio de imagen, que era lo que veíamos, o la historia del trasplante renal. O si teníamos una depuración disminuida, menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y esto es importante porque tenemos que saber la superficie corporal de nuestro paciente. Si es muy pequeño y tiene una depuración baja, ¿qué estamos haciendo si está calculada a esto? Estamos infraestimando y a lo mejor no tiene daño renal, o todo lo contrario. Si es un paciente que tiene una depuración de 80, que hay gente que le parecería normal, pero es un paciente que tiene 2 metros cuadrados, pues obviamente tiene un daño renal ese paciente. Y entonces todo lo valoramos. Entonces, ¿qué nos dice la nueva clasificación? G1, como le llamamos, mayor de 90, que puede ser normal o alto, que estaremos en una primera fase de la nefropatía diabética. G2, que es de 60 a 80, que hay un daño mediano. Y G3 era un margen muy amplio. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que a lo mejor un paciente que tenía una depuración de 50 mililitros por minuto, pues el daño era moderado y el deterioro podría ser menos progresivo. Pero si teníamos un paciente que tenía una depuración de 40 mililitros por minuto, el daño era más severo y nuestro paciente podía evolucionar rápidamente, progresar a un daño más severo. Y entonces por eso ellos decidieron dividirlo en G3A y G3B, porque el comportamiento entre estas dos es diferente. G4 se quedó igual, de 15 a 29, y G5 menos de 15. Entonces, lo que muchos nefrólogos ya sabían, pero que no se había puesto, es la albuminuria. Si sabíamos que tenía un papel tan importante en mortalidad y en deterioro renal, decidieron medirla de esta forma. A1, A2, A3, y de ahí, de acuerdo a esto, ver qué tanto era el daño renal. Menos de 30, de 30 a 300 y más de 300 miligramos. Y entonces nace este algoritmo. ¿Y qué nos dice? Que la parte verde, como pueden ver, hay bajo riesgo, riesgo leve, riesgo moderado y un riesgo muy alto de evolucionar a un daño renal terminal. Y entonces empezaron a combinar G1, G2, G3, G3B, G4, G5 con A1, A2 y A3 para realmente valorar cómo nosotros tenemos que incidir y qué tan importante es incidir en estas partes. Porque finalmente, si nuestro paciente está en una G4 y está tirando más de medio gramo, pues ¿qué le vamos a decir a este paciente? Que mejor lo nutrimos bien, que lo llevamos a la falla renal terminal y que lo vamos a sustituir la función renal en forma temprana. Pero si es el caso y está tirando menos de 30 miligramos, pues hay que tener un tratamiento más agresivo para evitar que este paciente se deteriore más rápido. Pero igual lo que decíamos, si tiene una depuración de 50 mililitros por minuto y está tirando más de 3 gramos, si es diabético, tiene retinopatía diabética, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, esos pacientes que dicen que hay que nutrirlo, que hay que tratar de darle su tratamiento para ver qué tanto podemos frenarlo, pero la realidad es que son pacientes que en menos de 6 meses se van a tener que llevar a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y entonces, ¿qué es importante? Saber realmente nosotros cuáles son nuestras metas de depuración a perder por año. Saber realmente nosotros con estas metas si estamos llevando al paciente con un buen tratamiento o no. Y entonces, en el control de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina-angiotensina con YECAS o ARA2 limitan en promedio la declinación de la filtración glomerular. Entonces, un paciente con nefropatía diabética, ¿cuánto debe de perder mililitro minuto año? De 5 a 6. Si llega a perder más, quiere decir que algo está mal, o el paciente no se cuida y no llegamos a cumplir metas en este tipo de situaciones, o tuvo algún evento catastrófico que haya hecho que decayera su función renal. Y en el no diabético con proteinuria es de 6 a 8 mililitros minuto año, y en la nefroesclerosis de 1 a 2 mililitros minuto año. Y esto es importante porque, como ustedes saben, paciente diabético, el comportamiento es totalmente diferente al paciente que no es diabético.
Y igual, tirar proteinuria es muy diferente al paciente que no la tira. Y entonces, ¿cuáles son nuestras metas a alcanzar con nuestro paciente para decir que podemos retrasar ese daño renal? Si nuestro paciente te mantiene una hemoglobina glucosilada menor de 7%, aunque las guías ADA nos dicen que 6.5%. Si ese paciente hipertenso y tira menos de 1 gramo, nuestra presión arterial a buscar que digamos que está bien es de 130/80. Si tira más de 1 gramo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una presión de 120/70. Y algo muy importante para nosotros es la dislipidemia, en donde causa daño a nivel de vaso. Entonces, la LDL debe ser menos de 100 miligramos por decilitro, sea diabético o no sea diabético. HDL más de 40, triglicéridos menor de 150 y es importante bajar de peso al paciente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno como médico general debe de coordinarse con el nefrólogo para poder tener un tratamiento adecuado entre los dos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues los españoles se pusieron a pensar cómo le harían ellos para poder llevar esto a cabo. Y ellos dijeron, bueno, la atención primaria, ¿cada cuándo los tendría que ver? Y el nefrólogo, ¿cada cuándo tendría que verlo? Y ellos llegaron a la conclusión que lo dividieron por etapas. Etapa 1 y 2, más de 60 mililitros por minuto, el médico general tiene que ver cada 6 meses y puede enviarlo con el nefrólogo cada año, que le da su valoración, lo regresa con su médico tratante, dándole a lo mejor algunas sugerencias o decir que va bien con el tratamiento. En la etapa 3 de 45 a 60, cada 4 a 6 meses y nosotros lo veríamos cada año. De 30 a 45, de 3 a 6 meses y nosotros cada 6 meses. Y en la etapa 4 a 5 hay que verlo cada mes. ¿Por qué? Porque puede tener un deterioro súbito de la función renal o ¿qué puede pasar? No se quiere dializar. Y entonces tendríamos que ver cómo se va deteriorando este paciente. Y a lo mejor en alguna de las visitas podríamos convencerlo de sustituir su función renal. Otra forma de verlo es así. En el estadio 3, cuando lo derivamos con el nefrólogo, cuando la albuminuria es de 500 miligramos con un adecuado control de TEA y factores de riesgo, nada más para que lo valore. O si la filtración glomerular es más de 45 mililitros por minuto con albuminuria creciente e imposibilidad para controlar factores de riesgo. Y entonces, finalmente, si nuestro paciente llevamos un tratamiento adecuado, lo hemos llevado adecuadamente, le hemos dado un buen tratamiento y al final nos enfrentamos ¿a qué? A 3 tratamientos, que con esto terminaríamos. O le ofrecemos diálisis peritoneal a nuestro paciente, le ofrecemos hemodiálisis o le ofrecemos trasplante. ¿Cuál es la mejor tratamiento de sustitución, como todo el mundo sabemos? Va a ser el trasplante renal. El trasplante renal es el tratamiento de elección, es más barato en un paciente y finalmente da una calidad de vida mucho mejor. La diálisis peritoneal es un tratamiento que, tanto diálisis peritoneal como hemodiálisis son 2 tratamientos muy buenos. Los 2 tratamientos llevan a la misma mortalidad, pero algo hay que tomar en cuenta. Diálisis peritoneal realmente ¿para quién es? Aquel que tenga cavidad útil y que no quiera visitar un hospital y todo se lo quiera hacer en casa. Finalmente, y aquella persona que toma mucha agua y gana 3 litros de un día para otro, o que le encanta comer cosas y come mucho potasio, come muchas cosas con fósforo, entonces es una terapia ideal para él porque diario se está dializando. ¿Y hemodiálisis para quién es ideal? Uno, para aquellas personas realmente que no lo puedan cuidar. ¿Por qué? Porque si yo nada más tengo el tiempo para llevarlo y traerlo y trabajo todo el día, ¿a qué horas lo voy a dializar? Entonces realmente, si mi abuelito, porque realmente es gente muy grande la que tiene este tipo de problemas, no lo puedo cuidar, pues lo llevo y contrato a alguien que a lo mejor lo lleve y lo traiga con hemodiálisis y él se mantiene bien. O aquellos pacientes que tienen enfermedades del corazón y un alto riesgo de muerte súbita. Entonces, esos pacientes no los puedo meter a hemodiálisis. Y entonces hemodiálisis es ideal para él. Y como ustedes saben, actualmente nosotros en Chopo tenemos tratamiento de hemodiálisis. Y el tratamiento de hemodiálisis que nosotros ahorita estamos ofreciendo es un tratamiento que no estamos utilizando reuso.
que eso es muy importante. Y la otra son pacientes que ahorita no estamos aceptando ni con VIH, hepatitis B o hepatitis C. Entonces, finalmente son pacientes que tenemos una unidad en donde no hay riesgo de infección para estos pacientes y podemos darle un tratamiento adecuado, y al no tener reuso, obviamente la depuración es mucho mejor. Y con esto concluimos. ¿Tienen alguna duda? Doctor, con respecto al tratamiento, el tiempo que usted considera prudente para estar viendo a su paciente nefrópata, yo pienso que sería precisamente al revés, porque usted lo está citando cada año y el general cada mes. Y está esperando usted a que caiga en insuficiencia renal para verlo más frecuentemente. Yo pretendería que lo viera usted cada mes para que lo fuera alejando de la insuficiencia renal crónica. Respecto a su pregunta, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del nefrólogo. Obviamente, si el paciente no tiene metas adecuadas en cuanto al control glucémico, al control de su dislipidemia, obviamente se tienen que acortar el tiempo en que usted lo tiene que ver, porque finalmente eso va a repercutir en el daño renal. Nosotros estaríamos hablando que un paciente bien controlado, en donde todos los factores que pueden hacer que progrese el daño renal, si los tenemos bajo control, nosotros lo veríamos para valorar nada más la función renal ese determinado tiempo. Pero si usted no tiene controlados todos los factores de riesgo, obviamente, como usted menciona, tiene que disminuir o acortar el tiempo que lo visite su paciente. Doctor, por acá arriba. Acá hicieron una pregunta, que actualmente, ¿qué es mejor en cuanto a tratamiento para un paciente con daño renal? ¿Un IECA o un ARA? ¿Y esto de qué va a depender? Uno, del bolsillo del paciente, si le damos un IECA o un ARA. Pero hasta ahorita no se ha visto en ningún estudio que el ARA sea superior a un IECA. Entonces, tanto un IECA como un ARA, los dos son muy buenos para tratamiento. El problema es la intolerancia a los IECAs, en el cual podemos dar un ARA. Y ahora sí, ampliando un poco más su pregunta, nosotros decidimos un antihipertensivo en un paciente renal dependiendo de las comorbilidades. Entonces, casi siempre utilizamos con un IERA y con una ARA, con un IECA y con un ARA. Y a veces utilizamos los dos para un mejor control, porque se ha visto, de acuerdo a los informes del JNC, que actualmente utilizar un tratamiento con dos medicamentos le va a asegurar tener un mejor control de su presión arterial. Pero a partir de la etapa 4, se menciona que un calcio antagonista le puede dar un mayor beneficio que un IECA y con un ARA, debido a la vasodilatación de la arteria que permite una mayor filtración glomerular. Entonces, cuando usted se llega a una etapa 4, puede agregar, aparte de un IECA, no agregar un ARA, porque este paciente puede tener hipercalemia. Podemos tener la opción de agregar un calcio antagonista. Y en ese caso, si el paciente está hipervolémico, un diurético nos ayuda también a controlar su presión arterial. Doctor, por acá arriba. El uso de los precursores de aminoácidos esenciales, ¿qué experiencia tiene en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica? Actualmente tenemos dos en el mercado, que es ketosteril y Someral. Y el otro no me acuerdo quién. Someral. El Someral. Hay muchos estudios que apoyan el uso de tanto de ketosteril como sobre todo de ketosteril más que de Someral. Realmente se ha visto que ayudan bastante a retrasar el daño renal, sobre todo porque disminuyen el proceso de inflamación o evitan la cascada de inflamación que se llega a tener. De la experiencia que tenemos en el 20 de noviembre, hemos llegado a tener pacientes con depuraciones de 10, de 15 mililitros por minuto con ketosteril, básicamente con eso lo hemos manejado, y que llevan 5 años sin dializarse. Y obviamente un evento catastrófico nos lleva a la diálisis. Entonces, realmente, si el paciente lo puede comprar, es muy buena opción utilizar ketosteril. Gracias. Doctor, buenas tardes. Doctor, aquí a la derecha, a su izquierda. Buenas tardes, doctor. Hasta acá. Sí, es que nada más está atendiendo a los del otro lado, perdón. Oiga, una pregunta de acuerdo a su experiencia. ¿Qué es mejor para un paciente? ¿Ser monorreno, ya con síndrome metabólico,
o tener un trasplante y su tiempo de vida promedio del paciente. ¿Ser monorreno qué, perdón? O tener un trasplante renal. Es que no escuché la otra. ¿Qué es mejor para Monorreno un paciente? Siendo con síndrome metabólico, tener en un momento dado la elección por la falta de riñones que hay en el país, no todos pueden ser trasplantados. Entonces, ¿qué es mejor para un paciente? Ya. ¿Ser monorreno o esperar su trasplante y qué tiempo de vida tienen? A ver, quiero entenderlo así. ¿Un paciente con síndrome metabólico puede donar? No, que pueda recibir, o sea, que un paciente por con- una insuficiencia renal crónica, ¿qué es mejor? Que quede nada más como monorreno o que sea trasplantado. ¿Y cuál es su tiempo de vida en promedio? Es que para el trasplante renal nada más se les da un riñón. Y vamos a ampliar esto un poco. Todo paciente con síndrome metabólico depende del centro en donde se trasplante. Pero en México muy pocos centros llegan a utilizar a estos pacientes como donadores. Todo paciente que se trasplanta tiene varios problemas. De hecho, se sabe que uno de los protocolos es que se le pide al paciente que durante 6 meses el receptor controle su azúcar bien y tenga una hemoglobina glucosilada en 6.5%. Y si vemos que está bien controlado, es candidato para trasplante renal. Los esteroides, lo que son los citotóxicos, como viene siendo tacrolimus, ciclosporina, son medicamentos que causan hipertensión, pueden llegar a causar diabetes y dislipidemia, o sea, un síndrome metabólico. Lo que es básicamente, y es lo que nosotros cuidamos, o puede aumentar el ácido úrico y puede hacer que un paciente que no tenía un síndrome metabólico lo tenga. Entonces, en estos tipos de pacientes lo que tenemos que hacer es dieta, trátalo como un paciente diabético, dieta, ejercicio, y si llega a desarrollar diabetes secundario al uso de medicamentos, darle tratamiento como paciente diabético. Y de esto dependerá el funcionamiento de su riñón. En un paciente bien cuidado sin mayores problemas, actualmente la tasa de supervivencia de un riñón es de 8 a 10 años. Y ya, por ejemplo, hay pacientes que se cuidan tanto que no llegan a tener ningún tipo de este problema y entonces su sobrevida ha llegado a ver receptores con 30 años de sobrevida. Y espero con esto responderle la pregunta que me hizo. Sí, gracias, muy amable. Sí, doctor. Doctor. Sí. Aquí arriba. Una Aquí pregunta, al frente bueno, de usted. veíamos que si ya estaban dializados, toman más potasio, más fósforo. La dieta es hiperproteica, normal, y en la hemodiálisis es, pues se supone que como tiene otra secuencia es más bajita en todos potasio y fósforo. Pero antes de llegar a la diálisis y a la hemodiálisis, la dieta del nefrópata debe ser hiperproteica, porque nos mencionaba usted una, o cómo se la debemos manejar. El paciente en prediálisis, llamémosle así, es un paciente que a mayor consumo de proteínas, vamos a tirarlas más por el riñón y la cascada de inflamación se desata y mayor fibrosis en este tipo de pacientes. Entonces, en estos pacientes la dieta es hipoproteica, de 0.6 a 0.8 gramos por kilo de peso. Y si es un paciente con ketosteril, la dieta es de 0.4 gramos de proteínas por kilo de peso. ¿Para qué? Para que no genere urea y no haga síndrome urémico este paciente. Y en un paciente que ya se dializa, por eso a veces la gente cree que la hemodiálisis es mejor que la diálisis peritoneal, porque sabemos que una bolsa de diálisis peritoneal le puede tirar de 2 hasta 10 gramos de albúmina. Entonces, obviamente, eso va a desnutrir a un paciente y es por eso que vemos que un paciente con diálisis peritoneal puede empezar a desnutrirse o perder masa muscular. Entonces, de ahí se prefiere de 1 a 2 gramos de proteínas y se le da el apoyo con cualquier aporte de suplemento alimenticio. Y el paciente en hemodiálisis, debido a que la hemodiálisis por sí misma es un estado que lleva al paciente a una inflamación generalizada, va a tener mayor catabolismo proteico. Entonces, esos pacientes también se llevan a un mayor consumo de proteínas, igual de 1 a 2 gramos por kilo de peso. ¿Qué relación hay, doctor? ¿Qué relación hay en la gravedad del paciente con insuficiencia renal con el aliento ureico?
porque se nota cuando tiene insuficiencia renal que su aliento tenga el olor a la Ajá, orina. ok. ¿Qué relación hay de la gravedad del paciente? Realmente digamos que vamos a verlo así. ¿Cuál es la toxina de mayor gravedad en un paciente con falla renal? El agua. Porque lo lleva a edema agudo pulmonar y se muere. De ahí, ¿cuál sería la otra? La hipercalemia. Porque lo mismo, llega a aumentar tantito, porque uno lo puede tener con 7, con 8, pero tiene 8.1 y en ese momento paro. Y de ahí vendría el equilibrio ácido-base y al final la uremia. ¿Y qué tanto va a depender de qué tanto lo tolere el paciente? Y realmente, ¿cuándo vamos a ver la gravedad? Cuando tengamos una crisis convulsiva. Es cuando realmente el síndrome urémico se convierte en una gravedad en este tipo de pacientes. Obviamente, si ya olemos con síndrome urémico al paciente, pues lo mandamos al hospital para poder sustituir la función renal. Y ahí le hacemos la batería de estudios que necesitemos para poderlo sustituir. Tengo una pregunta que hacerle, doctor, con respecto al manejo de la anemia. Obviamente sabemos que la anemia en el paciente diabético, su problema es de base, no de aporte. Y sin embargo, yo quisiera saber en cuánto nos ayuda darle al paciente sulfato ferroso. Entonces, en nuestra práctica, cuando nosotros valoramos un paciente renal, pedimos 3 parámetros que son los que realmente nos ayudan a evaluar: ferritina, transferrina y el porcentaje de saturación de hierro. Obviamente tomamos en cuenta el hierro y los otros parámetros, pero si estos están bajos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hay ahora sí que dos posiciones. En ese momento usted le pone puro hierro y el paciente su hemoglobina va a subir, y también es válido hierro más eritropoyetina. Mi recomendación es que si el paciente ya tiene deficiencia de hierro, lo más conveniente es ponerle hierro IV, porque finalmente ese hierro se aprovecha muy bien más que el sulfato ferroso, ya que tenemos los medicamentos, la uremia por sí misma. Entonces el paciente con todo esto va a tener una gastritis y probablemente nos llegue a sangrar del tubo digestivo. Y muchas veces podamos darle hierro al paciente oral en una forma preventiva para evitar que decaiga nuestro hierro. Sí, Entonces, doctor. yo recomendaría IV. Doctor, quería preguntarle aproximadamente cuánto sale actualmente un trasplante renal a nivel particular, y la otra pregunta es que si todavía se sigue un protocolo estricto para que un familiar directo haga la donación. Gracias. Empecemos por el precio. El trasplantólogo actualmente el promedio cobran $1 millón nada más por trasplantarlo. Sopas. De ahí lo que le salga el costo de la hospitalización. Y lo desglosaríamos de la siguiente forma para que se ponga interesante. Día cama, actualmente no utilizan una cama normal, sino utilizan una cama de terapia intensiva o por lo menos de terapia intermedia. Y el día cama está de 4,000 a 7,000 pesos. De ahí agréguele el quirófano. Luego los medicamentos. Si es donador no relacionado o de alto riesgo, utilizamos un medicamento que se llama timoglobulina. Y cada frasquito nos cuesta en promedio 50,000 pesos. Y se utilizan 7 frascos. En teoría, lo que utilizamos son de 3 a 5 realmente, porque el paciente no tolera más por las complicaciones. Entonces, realmente, y cada inmunosupresor se utilizan esteroides, que es el más barato, un inhibidor de calcineurina, que actualmente la moda es tacrolimus, un inhibidor del metabolismo, que actualmente el de moda es el micofenolato hemofetilo, y cada caja, su valor va entre 4,000 a 5,000 pesos, que obviamente le va a durar esa caja el resto del mes. Entonces, un paciente gasta alrededor de 3 millones de pesos en un trasplante. Y si le ayudan a conseguir el riñón, puede elevarse un poco más el precio. Sí, y la otra pregunta que le hice con respecto a que si actualmente sigue el protocolo de que un familiar directo le done, o se espera con el proceso normal de esperar que haya un trasplante de cadáver, perdón. En México, desgraciadamente, ahorita el trasplante de cadáver se ha alargado mucho. Se les hace un protocolo para ver que esté en condiciones de recibir el trasplante, y el promedio, por ejemplo, de espera del ISSSTE es de 8 a 10 años. El promedio de espera en el Seguro Social, si no me equivoco, es alrededor de 3 a 5 años. Ahorita, en donde están trasplantando más rápido y el promedio de vida es alrededor de
que el promedio de espera son a lo máximo 2 años, es en San Luis Potosí. El Salvador Subirán tiene un promedio de espera de 1 año, más o menos. Entonces ahora sí va dependiendo donde se quiera trasplantar. Cuernavaca, que es otro centro que trasplanta mucho, tiene un promedio de espera de 2 años a 1 año. Doctor, Muchas gracias. acá arriba, felicidades por su ponencia, muy bien manejada. Mi pregunta es, el uso de eritropoyetina, ¿a partir de cuándo usted la considera? Ya que es cara y pues no todos están asegurados, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de cuándo usted recomienda el uso de la eritropoyetina en un paciente con insuficiencia renal y ya con problema de hematócrito y hemoglobina baja? Pues actualmente nadie se ha puesto de acuerdo cuánto, porque las guías no dicen a partir de cuánto, pero sí sabemos a partir de cuánto son las recomendaciones de tener una hemoglobina. Entonces, lo que recomiendan es entre 11 y 12 gramos la hemoglobina. Entonces, yo en lo personal, si tenemos 10 gramos, empezamos a utilizar eritropoyetina y obviamente valoramos que el paciente tenga un hierro, los depósitos ya estén normales. Si no están normales, dependiendo qué tan mal veamos al paciente o qué tanto haya decaído la función renal. Entonces, si vemos que ha decaído rápidamente, que el paciente está muy mal, entonces ponemos hierro y ponemos eritropoyetina al mismo tiempo. Si el paciente está muy bien y está tranquilo, yo le inicio primero hierro y ya después pongo eritropoyetina. Entonces, prácticamente podemos decir que a partir de 10 gramos yo utilizaría eritropoyetina en estos pacientes. Y actualmente salió una recomendación. Todo paciente que tenga cáncer con daño renal no es candidato a uso de eritropoyetina porque aumenta el tamaño del cáncer o la progresión o las metástasis. Doctor, usted mencionó que utilizan ARA2 y ECA. El estudio de Target demostró lo contrario. Hay más riesgos al usar los dos medicamentos. Dentro de los ARA2, ¿cuál es el que usted escogería para manejo de insuficiencia renal? Y 3, el Alisquiren, hubo un momento de detención por algunos problemas en los pacientes diabéticos. ¿Cuál es su experiencia con el uso de él? Hay artículos que apoyaron mucho el uso de un doble bloqueo y no hay un artículo que diga que tenga un beneficio utilizarlo. Lo que sí, cuando salió el triple bloqueo, que era el uso de un YECA, un ARA y espironolactona, se vio que un porcentaje de los pacientes tenían un decaimiento de su función renal. Entonces, cuando se dice que uno debe tener cuidado realmente en saber cuáles va a utilizar. De los ARAs 2, ahora sí que con el que tenga mejor experiencia se puede utilizar, ya sea losartán, telmisartán y valsartán. Pero irbesartán tenía más estudios en respecto a la nefropatía, ¿no? Pero, ahí viene el pero, cuando el paciente tiene hiperuricemia o tiene litiasis por hiperuricemia, losartán es el de elección, porque se ha visto que disminuye la excreción de ácido úrico. Entonces, ahora sí que depende, yo he tenido experiencia tanto con valsartán, telmisartán o losartán, y la verdad es que con los 3 no he tenido mayores problemas, entonces el de elección sería igual, y el único sería eso, que si tiene hiperuricemia, tal vez el de elección sería losartán. ¿Y respecto al Alisquiren? ¿Mande? Respecto al uso del Alisquiren. Alisquiren. Alisquiren es un excelente medicamento en etapas pretrasplante para evitar el deterioro de la función renal. Pero ahí o utiliza Alisquiren o utiliza espironolactona. Y entonces se ha hecho lo que se ha visto es que el uso de Alisquiren con un ARAS, sobre todo se ha utilizado mucho a valsartán, se ha visto que ha tenido un mejor control de la presión arterial. Entonces, realmente el Alisquiren se utiliza para control de la presión arterial y disminución de la progresión de la proteinuria. Pero, si el paciente no tiene dinero, igual utilizar espironolactona es comparable a utilizar Alisquiren. Respecto al Alisquiren y los eventos cardiovasculares que parece se propician más en el paciente diabético, ¿cuál es su experiencia? Realmente yo no he tenido ninguna complicación con un paciente al utilizar Alisquiren. La verdad es que para mí ha sido muy confiable utilizarlo y yo creo que más que nada se debe a la combinación o enfermedades de base del paciente. Pero la verdad es que me ha ido muy bien con Alisquiren. Pero yo lo combino Alisquiren con valsartán nada más. No lo he llegado a combinar ni con telmisartán ni con losartán, solo con valsartán. Y no he tenido ningún evento adverso con ese medicamento hasta el momento. Doctor,
Yo quisiera preguntarle acerca de las pruebas que nos llevan a hacer el diagnóstico de insuficiencia renal crónica y si tiene un valor importante la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Puede uno basarse en la depuración de creatinina de 24 horas. Obviamente, la primera sería su valor y nosotros tendríamos cierto cuidado, sobre todo cuando son monorrenos, que a lo mejor lo que tenemos es la mitad del funcionamiento de su riñón. Pero es la prueba más barata actualmente que hay para valorar la función renal. Y si quisiéramos tener, que es un poco más cara, pero es más confiable, es la depuración de cistatina C, que también la hace Chopo. Entonces puede pedir una depuración de cistatina C cuando tenga dudas en cuanto a la depuración y es más confiable que la depuración de creatinina. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta también. Pacientes trasplantados que reciben inmunosupresores por mucho tiempo, si no es que por todo el resto de su vida, hay infecciones de fondo, como el citomegalovirus o el Epstein-Barr. ¿Con qué frecuencia se están presentando estas infecciones en estos pacientes y cuál es la estadística que se sepa hasta el momento en un rechazo agudo o crónico consecuencia de estas infecciones subyacentes en gran cantidad de la población en el mundo, no nada más en México? Gracias. Han disminuido porque actualmente nosotros dentro del protocolo se utiliza valganciclovir como un tratamiento profiláctico posterior al trasplante. Y actualmente el porcentaje es del 10% de que, bueno, el 80% de la población tiene citomegalovirus, pero solamente el 10% presenta la infección en trasplantados y han tenido rechazo por esta causa. De ahí en fuera, lo que se ha visto es que se les da el tratamiento con valganciclovir, que fue lo que se hizo para evitar el rechazo y la infección de este tipo, debido a que antes los porcentajes eran muy altos. Doctor. La última pregunta, por favor. Doctor, el uso o el manejo de diuréticos, yo creo que todo el mundo como médico hemos usado los diuréticos. ¿Qué tan peligroso es a largo plazo? ¿Tiempo que usted recomendaría? Obviamente dependería del estadio, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación. ¿Qué tipo de diurético sería? ¿De techo alto? Dependería obviamente de los electrolitos séricos que tuviéramos en ese momento y del estadio o el grado que se presentaría el paciente. ¿Qué opina usted? ¿Cuánto tiempo? Porque hay un abuso en cuanto al diurético ante todos los de techo alto. Quisiera su opinión, por favor, gracias. Sabemos que por arriba de los 320 miligramos de furosemide, realmente un efecto real sobre la diuresis ya no lo vamos a tener. Entonces todo va a depender cuánto orine. Si orina más de 300 mililitros, hay que darle diurético a ese paciente porque hay que cuidar su función renal residual, que es la que nos va a hablar de mortalidad más adelante. Y entonces, ese tipo de pacientes no sobrepasar realmente los 240 miligramos por el riesgo de ototoxicidad. Entonces, ahora sí que si orina menos de 300 mililitros, ni darle diurético realmente a esos pacientes, porque la respuesta al diurético es mínima o nula. Si el paciente orina más de 300 mililitros, no sobrepasar los 240 miligramos para que nuestro paciente orine. Si el paciente ya tiene datos de toxicidad, es un paciente mayor de edad y está por arriba de una etapa 4, lo que recomendaríamos es dar 80 miligramos diario a lo mucho para evitar que el paciente no se quede sordo, nuestro paciente. Muchas preguntas, un tema también muy interesante. Agradezcamos por favor la participación del doctor Flores Garnica. Y a nombre del Laboratorio Médico del Chopo, por favor, reciba este diploma de participación y un presente. Muchas gracias, doctor. Repercusión funcional de la pérdida irreversible de nefronas como consecuencia de la evolución de las nefropatías crónicas. Es la pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. Y el síndrome clínico, como habíamos dicho, se llama uremia, que actualmente sabemos que no necesitamos llegar a la uremia para poder sustituir a la función renal. Entonces, dentro de las principales causas de mortalidad en México, de acuerdo al CIE del año 2000, sabemos que es la 10ª causa de mortalidad que se considera nefritis y nefrosis. Nefritis es un término que anteriormente se utilizaba para lo que es el síndrome nefrítico, hipertensión, hematuria y edema. Y nefrosis se le llamó a lo que era el síndrome nefrótico,
que era proteinuria, edema y albúmina baja. Pero es un término que se quedó y así se clasifica actualmente de acuerdo al CIE-10. Entonces nosotros, como una valoración inicial, ¿qué tenemos que hacer? Uno, medir una depuración de creatinina de 24 horas, medir la albúmina en orina y en estudio de gabinete y valorar si el paciente realmente requiere una biopsia renal. Esto es en un paciente que sabemos que ya tiene insuficiencia renal o tenemos una creatinina elevada. En este tipo de pacientes, la depuración de creatinina de 24 horas es el único estudio que hasta ahorita es barato, está accesible para todas las personas y es por el momento el más confiable que podemos tener. Existen estudios que son más confiables todavía, pero debido a que la urea es una sustancia que se secreta a través del túbulo y se vuelve a reabsorber, no nos da la función renal real, que puede estar infra o sobreestimada, y de qué va a depender lo vamos a ver ahorita en unas diapositivas más adelante. La medición de albúmina en orina. Actualmente, vamos a verlo también más adelante, que la nueva clasificación ya tiene lo que es la albúmina urinaria, puesto que es un factor de pronóstico tanto cardiovascular como de progresión de daño renal. Y los estudios de gabinete que nos van a apoyar para hacer el diagnóstico. Y la biopsia renal es aquellos pacientes que nosotros sospechamos que no tienen un daño renal crónico, sino que su daño es por una glomerulopatía y que si tratamos muy importante y sabiendo que podamos tener tanto insuficiencia renal crónica, es el término de la función renal. Si agregamos anemia o agregamos hiperparatiroidismo secundario, se convierte en enfermedad renal crónica. Y entonces nosotros no solo vamos a tratar el que el riñón ya no funcione, sino vamos a tratar las complicaciones de que el riñón deje de funcionar, que realmente es lo que vamos a ver y es lo que vamos a buscar nosotros también, que es a lo que pocas veces se le da importancia o a veces se nos llega a olvidar. Entonces, como sabemos, la insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública. Actualmente es una pandemia porque mientras más obesos, síndrome metabólico, diabetes, mayor falla renal crónica. Existe una creciente incidencia y prevalencia de pacientes con falla renal crónica que requieren terapia de reemplazo con un alto costo. Y, por ejemplo, el Seguro Social se llega a llevar una tercera parte de su presupuesto en la sustitución de la función renal. Los pacientes con estadios precoces de falla renal pueden ser detectados con exámenes de laboratorio y su tratamiento efectivo enlentece la progresión de la falla renal y es donde nosotros tenemos que incidir, poder retrasar el daño renal del paciente y informarle que no lo vamos a curar, que lo vamos a controlar y evitar que tarde más tiempo en llegar a la sustitución renal. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración de la función renal? Esta imagen, como pueden ver, son unos riñones poliquísticos. Estos riñones pesan 2 kilos cada uno, o sea, el peso es impresionante. Entonces, la insuficiencia renal crónica. Sabemos que corresponde a una situación clínica derivada de la pérdida de la función renal y permanente y es progresiva, que tiene múltiples causas y estas pueden ser de carácter congénito o hereditario o adquirido. Y en su etapa terminal, como habíamos dicho, el síndrome urémico es el que requiere tratamiento de la sustitución renal por diálisis o trasplante renal. A diálisis nos referimos a hemodiálisis y diálisis peritoneal. También sabemos que es la patología de base, si es secundaria o manejamos con esteroides o algún inmunosupresor, este paciente puede mejorar. Entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Vamos a medir urea, creatinina, depuración de creatinina, la medida, que es la que les digo, y la calculada. Actualmente sabemos que existen muchas fórmulas para una depuración de creatinina calculada y esta podemos utilizar varias, ahorita les voy a mencionar 2. Y actualmente hay un marcador de daño renal que podemos utilizar, que es la cistatina C, que se dice que esta es más, en este caso de pacientes, más exacta que la depuración de creatinina para una depuración de cistatina C. Y esta nos puede dar un valor más cercano a cuál es la función renal real de este paciente. Otra es la depuración por radioisótopos y la otra la depuración de inulina. El gol estándar actualmente es
la depuración de inulina, que es una sustancia que se ingiere, que no se metaboliza, que no se absorbe y que se depura totalmente. Entonces, realmente, si nosotros queremos saber una depuración real, es la inulina, pero debido a que es muy cara, realmente no se utiliza. Y la de radioisótopos, que hay varios que tenemos, que de todas las que más cercana está la de indio 128, que es un radioisótopo que nos da una depuración más real. Las otras depuraciones por otro tipo de radioisótopos, que lo pedimos como un gamma-grama renal, nos va a decir qué función tiene cada riñón, pero lo más importante es qué porcentaje tiene cada uno, debido a que si tenemos litiasis renal, o hay agenesia renal, o hay hipoplasia renal, o tuvo una hipertensión arterial, el paciente que es renal, queremos saber cuánto funciona un riñón, o si tiene un absceso, también podemos verlo, y entonces de ahí se puede hacer nefrectomía o dejar el riñón. Sobre todo se ven en hipertensiones secundarias, donde si el paciente tiene menos del 10%, se llama exclusión renal. Entonces ese paciente tenemos que llevarlo a nefrectomía y con eso vamos a controlar la presión arterial y evitar el daño al otro riñón. Entonces lo que decíamos, la creatinina plasmática es un marcador poco sensible de la... Bueno, como sabemos, la insuficiencia renal crónica es su principal causa es la diabetes mellitus. La segunda causa es la hipertensión arterial. Esta imagen, más que nada, sabemos que ahorita uno de los mejores tratamientos es el trasplante renal. Y aquí, como pueden ver, esta diapositiva lo único que nos va a ver es el riñón que tenemos aquí y los riñones nativos. Como saben ustedes, tenemos dos riñones, los cuales van a medir 12 por 6 por 4, van a ser en forma de frijol, tienen una relación corteza-médula 2:1 y son retroperitoneales. Esto es muy importante saber el tamaño renal, porque a partir de ahí podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia renal crónica y aparte la relación corteza-médula, que son de los criterios para este tipo de diagnóstico. Sabemos que hay varias funciones importantes en el riñón. De las tres más importantes que existen está la filtración, la depuración y la eliminación. Estas son las más importantes funciones que tenemos debido a que cada paciente se puede comportar de forma diferente y de acuerdo a eso el tratamiento será diferente. El no uso de diuréticos y también tres enfermedades muy importantes. Equilibrio ácido-base, que puede ser una de las causas del cual nosotros llevamos a nuestro paciente a diálisis. Otra consecuencia es la hipertensión arterial, ya que la mácula densa a este nivel, sabemos que nos va a medir la cantidad de sodio y al medir la cantidad de sodio puede regular el volumen a nivel intravascular y de esto depender también manejar la presión arterial. La otra es la hormonal. La hormonal es muy importante. Hay dos consecuencias importantes de la insuficiencia renal crónica. Una es la anemia, por el déficit de la producción de eritropoyetina, aunque se dice que esta causa es multifactorial. Y la otra es el hiperparatiroidismo, un aumento de la hormona de la paratiroides, en la cual nos va a producir alteraciones en el calcio y en tanto calcificaciones a nivel extrarrenal o renal, por lo cual es una función renal en la insuficiencia renal crónica. Es necesaria una reducción del 50% de la función renal para que los valores de creatinina superen los límites considerados como normales de 1.4. Y muchos pacientes con creatinina normal tienen insuficiencia renal crónica oculta. Entonces, ¿de qué depende nosotros que sospechemos esto? De la urea, del BUN o incluso un examen general de orina. Si un examen general de orina tiene proteinuria, ya nos puede estar hablando de daño renal. Entonces hablábamos de lo que son las ecuaciones para la estimación de la filtración glomerular. Actualmente, esta es la ecuación de la Función Nacional de Nefrología, como pueden ver, y en esta tomamos en cuenta lo que es la creatinina sérica, la edad en años, para poder multiplicar y una corrección en mujeres. Esta realmente muy poca gente la utiliza. Actualmente lo que estamos utilizando es la ecuación de Kirchhoff-Gaul, en donde igual toman en cuenta la edad, el peso, la creatinina, igual una corrección para mujeres. Pero tenemos otro tipo de estimaciones que se pueden utilizar a través de la computadora, en donde puede ser una paracistacina C,
Y algo muy importante, Estados Unidos empezó a ver si había otros factores que fueran importantes como la albúmina en este tipo de situaciones, y ahí sacaron lo que es MDRD, que se basa en 5 reactivos. Y entonces MDRD también se puede utilizar, o CKD-EPI, que actualmente también se está utilizando mucho, que también es una estimación a través del uso de la computadora en donde uno mete los valores que le solicita y sacamos la estimación de la filtración glomerular. Y se ha visto que hay un error del 10 al 20% en este tipo de estimaciones. Entonces podríamos decir que para una estimación y screening en los pacientes sería confiable. Ahora, ¿qué es importante? Para nosotros es importante saber qué tanto estamos tirando de proteinuria. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos definir? Microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas, macroalbuminuria de 300 a medio gramo, proteinuria de medio gramo a menos de 3 gramos y proteinuria en rangos nefróticos, que es más de 3 gramos. ¿Por qué es importante? Se ha visto que a mayor proteinuria, mayor mortalidad.